Bienvenidos una vez más a este espacio donde desentrañamos los secretos más jugosos de nuestras novelas favoritas. Soy vuestro anfitrión y guía en este laberinto de emociones, y hoy nos sumergiremos en un mar de celos, citas misteriosas y, por supuesto, mucho drama. Si eres de los que aman las miradas que matan, los triángulos amorosos imposibles y las intrigas que te dejan sin aliento, entonces has llegado al lugar correcto. En el vídeo de hoy exploraremos cómo el amor, o mejor dicho, la falta de él, puede desatar verdaderas tormentas en el corazón de nuestros protagonistas. Prepárense para un viaje lleno de emociones intensas, sospechas que pondrán a prueba nuestra paciencia y momentos que nos harán gritarle a la pantalla, deseando poder entrar en la historia y sacudir un poco a esos personajes que tanto nos hacen sufrir. Y antes de que se me olvide y como siempre les recuerdo, si aún no eres parte de esta gran comunidad de fans de las series turcas, no esperes más. Haz clic en el botón de suscribirse, únete a nosotros en este apasionante recorrido por los dramas más intensos, activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos, donde exploraremos nuevas historias y personajes y por supuesto, deja tu like si te gusta este contenido y quieres que sigamos creciendo juntos. Cada like es un aplauso que nos impulsa a seguir desvelando los secretos mejor guardados de nuestras series favoritas. Comencemos esta aventura que estoy seguro nos dejará con el corazón latiendo a 1000 por hora. Hoy, como ya les adelanté, vamos a hablar de un tema que nunca, pero nunca, pasa de moda en nuestras series turcas favoritas: los celos. Ese sentimiento que nos consume por dentro, que nos hace sospechar hasta de nuestra propia sombra y que, en las novelas, es el combustible perfecto para encender el drama. Y para ello nos centraremos en dos series que nos han mantenido al borde del asiento con las uñas mordidas hasta el hueso y el corazón en un puño. En primer lugar, hablaremos de esa cita misteriosa de Kerem, un encuentro que ha dejado a Hande mordiéndose las uñas de la ansiedad, y cómo esa incertidumbre, potenciada por la aparición de un nuevo personaje que viene a poner a prueba su relación, ha generado un verdadero huracán de celos, una tormenta de proporciones épicas que nos ha dejado sin aliento. Y luego cambiaremos de escenario para analizar cómo Melissa, esa villana que amamos odiar, y la llegada de un atractivo médico que pone a prueba los límites de la paciencia y el amor incondicional de Hande, dejando claro que los celos son un ingrediente clave en toda buena telenovela turca, un condimento que le da ese toque picante que tanto nos gusta. Empecemos con la primera historia que nos ha dejado con la intriga a flor de piel, con ese nudo en el estómago que nos hace desear que los capítulos se reproduzcan a toda velocidad. Hablamos, por supuesto, de la serie que todos amamos y odiamos al mismo tiempo, la que nos ha hecho gritarle a la televisión, reír a carcajadas, llorar a moco tendido y suspirar como adolescentes en un mismo episodio de El amor está en el aire, o Senkalkam. Como muchos de ustedes saben, esta serie, que pertenece al género de la comedia romántica, protagonizada por la talentosísima Hande Erçel y el carismático Kerem Bürsin, nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con irse a estudiar al extranjero y que, por un capricho del destino, termina fingiendo un compromiso con el archimillonario y guapo Kerem Sae. Sí, lo sé, la premisa es bastante trillada, un clásico de las comedias románticas, pero la química entre Hande y Kerem era tan explosiva, tan palpable, que no pudimos evitar engancharnos a sus idas y venidas amorosas, a sus juegos de seducción, a sus discusiones apasionadas y a sus momentos de ternura. Cada capítulo era una montaña rusa de emociones, una adicción de la que no queríamos desintoxicarnos. Ahora bien, centrémonos en nuestro tema de hoy, los celos. Esa serpiente venenosa que se enrosca en el corazón y nos hace ver fantasmas donde no los hay. Específicamente en esa misteriosa cita de Kerem, ese encuentro que nos dejó a todos con la intriga clavada en el pecho. A lo largo de la serie, hemos visto cómo ambos protagonistas luchan contra sus sentimientos, cómo se resisten a lo inevitable, pero también hemos sido testigos de cómo los celos son una constante en su relación. Esa conexión tan fuerte, ese lazo invisible que los une, hace que cualquier acercamiento a una tercera persona se convierta en un drama de proporciones épicas, en una batalla campal donde los corazones son los principales damnificados. Y es que, ¿quién puede olvidar la cara de Hande cuando ve a Kerem coqueteando con otra mujer? Esa combinación de incredulidad, rabia, tristeza, desconcierto y un ligero toque de desesperación que nos hace sentir toda la intensidad del momento, como si fuéramos nosotros los que estuviéramos sufriendo esa punzada en el corazón. Hande es una maestra en el arte de expresar celos con tan solo una mirada. Sus ojos lo dicen todo, cada gesto transmite un torbellino de emociones que nos dejan sin aliento. Y por supuesto, Kerem no se queda atrás. Sus reacciones cuando Hande recibe atención de otros hombres,
cuando algún galán se acerca a ella con segundas intenciones, también son dignas de admirar. Aunque trate de disimularlo con su actitud de chico rebelde y despreocupado, con esa fachada de hombre que no se inmuta ante nada, sabemos que sus celos son tan intensos como los de Ande, que esa coraza de indiferencia es solo una máscara para ocultar un corazón que arde de pasión y de inseguridad. Pero volvamos a esa cita misteriosa, a ese encuentro que nos dejó a todos con la incertidumbre clavada en el alma. En cierto punto de la trama, cuando la relación entre Ande y Kerem parecía estar tomando un rumbo más serio, Kerem decide salir con alguien más, y por supuesto, esta noticia llega a oídos de Ande, desatando un torbellino de emociones. No se sabe quién es la afortunada, ni cuáles son las verdaderas intenciones de Kerem, solo sabemos que Ande está sufriendo, que se siente traicionada, que su corazón se estremece ante la sospecha de que algo está pasando. Lo que hace tan interesante esta situación es que no se trata de la típica escena de celos donde el protagonista se enfada, grita, hace un berrinche y termina lanzando platos por la ventana, sino que se desarrolla con mucha tensión e incertidumbre, con un juego de miradas y silencios que nos mantienen en vilo. Eda, nuestra Ande, se plantea si realmente Kerem siente lo mismo por ella, si esa conexión que parece tan fuerte es solo una ilusión, o si él está dispuesto a buscar la felicidad en los brazos de otra mujer. Y esa duda, esa incertidumbre, es lo que nos mantiene pegados a la pantalla, deseando saber qué pasará a continuación, deseando ser nosotros los que tengamos la respuesta a todas esas preguntas que nos atormentan. Otro aspecto interesante de El amor está en el aire, es como los guionistas usan los celos para avanzar en la trama, para darle giros inesperados y mantenernos siempre al borde del asiento. En lugar de ser un simple recurso dramático, un cliché más de las telenovelas, los celos funcionan como un catalizador que obliga a los personajes a confrontar sus sentimientos, a reconocer lo que realmente quieren, a quitarse la máscara y a tomar decisiones importantes que cambian el curso de sus vidas. Estas situaciones, lejos de ser un simple drama innecesario, son la clave para que Ande y Kerem se acerquen y a veces se alejen en una danza amorosa que nos mantiene en vilo, en un juego de seducción y rechazo que nos vuelve locos. Además, la química entre Ande y Kerem, esa conexión que traspasaba la pantalla, hacía que cada escena de celos fuera aún más explosiva, más intensa, más inolvidable. La forma en que se miraban, la tensión en el aire, la electricidad que se sentía en cada encuentro, todo contribuía a que nos sintiéramos parte de la historia, a que sufriéramos con ellos y a que celebráramos sus momentos de felicidad. Y es que ¿quién no ha sentido esos celos que te corroen por dentro y te hacen perder la cabeza, que te llevan a decir cosas que no sientes y a actuar de formas que no reconocerías? Pero no nos quedamos solo con El amor está en el aire, porque el universo de las series turcas está lleno de historias apasionantes y de personajes que nos roban el corazón. Hay otra serie donde los celos juegan un papel fundamental y donde Ande, aunque interpretada por otra actriz, tiene que lidiar con otra amenaza, en este caso con Melissa, una villana de manual que nos saca de quicio, y la llegada de un apuesto médico que viene a poner a prueba la lealtad de su amado. Hablamos de No sueltes mi mano, una historia con mucho drama, intriga y, por supuesto, celos intensos que nos hacen sufrir de principio a fin. Esta serie turca, protagonizada por Alina Boz y Alp Navruz, nos cuenta la historia de Azra y Cenk, dos jóvenes con vidas muy diferentes, procedentes de mundos opuestos, que se encuentran en medio de una serie de sucesos que los llevan a depender el uno del otro, que los obligan a unir sus caminos en una relación que está llena de obstáculos y de desafíos. Azra, una joven aspirante a chef con un corazón noble y una sonrisa que ilumina cualquier espacio, es dulce y encantadora, mientras que Cenk es un joven heredero, un chico rico con un pasado oscuro que lo atormenta, que ha construido una coraza para proteger su corazón de nuevas decepciones. Ahora bien, ¿dónde entran los celos en esta historia? Bueno, ahí es donde entra en juego nuestro personaje estrella, Melissa. Melissa es la prometida de Cenk, una mujer de la alta sociedad, acostumbrada a conseguir todo lo que se propone, que está decidida a casarse con él a toda costa, sin importar los sentimientos de los demás. Desde el primer momento Melissa siente una profunda antipatía hacia Azra, una aversión que no puede disimular, y esta rivalidad se convierte en uno de los motores de la serie, en una batalla a muerte donde los celos son el arma más poderosa. Melissa no está dispuesta a que nadie, y menos Azra, se interponga en su camino hacia el altar. Y es que Melissa es uno de esos personajes que amamos odiar, una villana con todas las letras, capaz de cualquier cosa con tal de conseguir lo que quiere, sin importar a quien tenga que lastimar en el camino. Pero la cosa no se detiene ahí, porque si la rivalidad entre Melissa y Azra no fuera suficiente, los guionistas decidieron añadir un nuevo ingrediente a la ecuación,
la llegada de un nuevo personaje, un apuesto médico. Un hombre que parece sacado de un cuento de hadas. Este médico, además de ser encantador y comprensivo, se convierte en un confidente para Azra, en un hombro en el que llorar, en un amigo que la escucha y la entiende. Por supuesto, Melissa no se queda de brazos cruzados ante esta situación, no va a permitir que nadie la quite del centro de atención. Sus celos se intensifican y no duda en usar cualquier táctica sucia, cualquier artimaña, cualquier plan maquiavélico para separar a Azra del médico y, de paso, de Zeng. Y es que Melissa, con su personalidad calculadora y manipuladora, está dispuesta a todo para quedarse con Zeng, para asegurarse de que él sea suyo, solo suyo. Y la química entre Azra y el doctor, esa conexión que se siente en cada escena, no ayuda en nada a calmar sus celos, sino todo lo contrario, los alimenta como una hoguera a punto de estallar. En esta serie los celos no solo se manifiestan a través de miradas y comentarios hirientes, sino que se traducen en acciones concretas, en planes bien orquestados para hacerle la vida imposible a su rival. Melissa no duda en urdir planes maquiavélicos, en crear situaciones que perjudiquen a Azra, en intentar hacerla quedar mal ante los ojos de los demás. Su objetivo es claro, hacerle la vida imposible a la joven chef y conseguir que Zeng no la vea con buenos ojos, que la considere una amenaza y que se aleje de ella para siempre. Es interesante ver cómo esta rivalidad entre las dos mujeres se convierte en una batalla campal, en una lucha sin cuartel donde todas las armas están permitidas, donde la envidia y los celos son el combustible que alimenta cada acción. Y por supuesto Zeng se encuentra atrapado en medio de esta guerra, teniendo que lidiar con los celos de ambas mujeres, con las artimañas de Melissa y con la indecisión de su propio corazón. En este caso, los celos de Melissa son más intensos y tóxicos que en el caso de Ande en El amor está en el aire, pero ambas situaciones demuestran cómo los celos pueden sacar lo peor de las personas, cómo pueden nublar el juicio y generar situaciones extremas. La intensidad de las escenas de celos en No sueltes mi mano son muy diferentes a las de El amor está en el aire, pero en ambas el resultado es una montaña rusa de emociones, una experiencia que nos deja sin aliento y con el corazón latiendo a 1000 por hora. La forma en que se desarrollan los celos en ambas series nos muestra cómo este sentimiento puede llegar a ser un catalizador para el cambio, cómo puede sacar lo mejor y lo peor de nosotros. Los celos hacen que los personajes se replanteen sus sentimientos, que se enfrenten a sus miedos, que reconozcan sus inseguridades y que tomen decisiones que cambian el curso de sus vidas para siempre. Lo que en un principio parece un obstáculo en la relación de los personajes, termina siendo una oportunidad para crecer y madurar, para aprender de sus errores y para descubrir lo que realmente importa. En El amor está en el aire, los celos entre Ande y Kerem sirven para que ambos se den cuenta de lo mucho que significan el uno para el otro, de que no pueden vivir el uno sin el otro y que están destinados a estar juntos. Y en No sueltes mi mano, los celos de Melissa no hacen más que fortalecer el vínculo entre Azra y Zeng, haciendo que su amor sea más fuerte y que su relación supere todas las pruebas. En resumen, hemos visto cómo los celos, ese sentimiento universal que todos hemos experimentado alguna vez, son una herramienta fundamental para la trama de las series turcas. Ya sea en forma de citas misteriosas, rivales amorosas o pretendientes atractivos, los celos siempre están presentes para generar tensión, drama y emociones intensas. Tanto El amor está en el aire como No sueltes mi mano, son claros ejemplos de cómo este sentimiento puede ser un motor para el desarrollo de la historia y para la evolución de los personajes, de cómo puede ser un catalizador para el cambio y para el crecimiento personal. Y bueno, mis queridos amantes de las series turcas, hemos llegado al final de este viaje lleno de celos, misterios y mucho drama. Espero que hayan disfrutado tanto como yo analizando estas intensas historias de amor y rivalidad, que se hayan sentido identificados con alguno de los personajes y que hayan aprendido un poco más sobre cómo funciona el mundo de las telenovelas turcas. Hoy hemos visto cómo una simple cita puede desatar un torbellino de emociones y cómo la aparición de un nuevo personaje puede poner a prueba incluso el amor más fuerte. Los celos son un ingrediente esencial en nuestras novelas turcas favoritas, y como hemos visto, son capaces de provocar situaciones que nos mantendrán al borde de nuestros asientos, con el corazón latiendo a 1000 por hora y deseando saber qué pasará en el próximo capítulo. Recuerden que este es un espacio para compartir nuestras opiniones y pasiones por las series turcas, así que no duden en dejar sus comentarios y contarme qué les pareció el vídeo de hoy, cuáles fueron sus escenas de celos favoritas y qué opinan de personajes como Melissa. Los leo con mucho gusto. Y por supuesto, no olviden que su apoyo es lo más importante para mí, su participación es el motor que impulsa este proyecto. Así que si les ha gustado este vídeo, denle like,
compártanlo con sus amigos que también son fans de las series turcas y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos apasionados. Hasta la próxima.